Es prácticamente un milagro que siga vivo, dado el estado físico en que se encuentra y la evolución de la enfermedad. Esto no es un milagro. Mi hijo vino a casa a pasar sus últimos días y te hace ya un mes. Ahora te voy a pedir que hagas lo mismo que yo. 1, 2, 3, 4. Sé que lo estás pasando muy mal, Marta. Como todos. Pero así no se hacen las cosas. No es aceptarlo. Pero ¿sabéis qué? Que no pienso dejar que la enfermedad gane esta vez. Os pido que tengáis la mente abierta respecto a lo que voy a deciros. Sé que va a sonar un poco extraño, pero me gustaría que me escucharais hasta el final.